Es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias de Productos Forestales por la Universidad de Guadalajara con especialidad en celulosa y papel. Sus tesis de maestría llevó por título Consolidación y protección antifúngica en papel filtro impregnado con éteres de celulosa y con proyectos de quitosana. Profesora del Seminario y Taller de Conservación y Restauración de Papel y Documentos Gráficos en la Licenciatura de Restauración de la INCRIM de 1990 y 96 y de 99 a 2000. Autora de artículos publicados en el Journal of American Institute for Conservation y la revista Hollin, en la cual es coautora de un número especial dedicado al rescate y conservación del archivo sindical de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz. Investigadora titular B del Centro INA Veracruz, ha realizado proyectos de investigación sobre consolidación y protección antifúngica de materiales a base de fibras vegetales, papel y documentos, de 2000 a 2007, e investigación para la conservación de hule arqueológico del Manatí en Veracruz, del 2008 al 2013, y es coordinadora de la sección de restauración en el Centro INA Veracruz desde 2010. Adelante, Pilar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vengo del Centro INA Veracruz y estoy aquí gracias a la invitación de Gaby Cruz y a todas las facilidades que me han dado el equipo organizador de este simposio de biodeterioro y patrimonio. Entonces les agradezco mucho la oportunidad. La presentación que voy a hacer se titula Consolidación y protección antifúngica, la quitosana aplicada en papel. Bueno, esta historia comenzó con mi tesis de maestría en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel. La especialidad está dirigida a ingenieros químicos con aplicaciones industriales. Por lo tanto, mi propuesta de evaluar un tratamiento para consolidar papel dañado por hongos como que no encuadraba muy bien con el esquema. Pero de cualquier manera, el doctor Fernando López de la María, mi director de tesis, tomó la inquietud y me sugirió probar con la quitosana. Empecé con una revisión que abarcó desde el año 1943 a aquella fecha. Y lo que he visto es que desde entonces el tema de la quitosana se ha multiplicado a nivel mundial. Como saben ya, la quitosana es un derivado de la quitina, un biopolímero estructural de la cutícula y exoesqueleto de artrópodos, entre ellos los crustáceos, insectos y de la pared celular de algunos hongos. Dos muy importantes biopolímeros son la celulosa y la quitina. Ambos son insolubles en agua y son base para obtener polímeros semisintéticos solubles como los éteres de celulosa y la quitosana. Nótese en el esquema la similitud estructural entre la celulosa y la quitina. La carboximetilcelulosa, la metilcelulosa y otros éteres de celulosa se han usado ampliamente en la restauración de papel. La quitina, a diferencia de la quitosana, posee grupos N-acetilo. Los ven aquí en estas posiciones, aquí, acá. Después de un tratamiento de desacetilación en medio alcalino, la quitosana tiene estos grupos amino. La quitosana es un copolímero lineal que posee de 13 al 17% de N-acetilglucosamina y de 83 a 84% de glucosamina. Las propiedades de la quitosana en gran parte dependen de su grado de desacetilación, y para llamarse quitosana la desacetilación debe ser mayor o igual a 60%. El grupo amino le confiere a la quitosana propiedades catiónicas. Las cargas positivas le permiten establecer uniones fuertes con las fibras de celulosa
que están cargadas negativamente. Algunas propiedades de la quitosana son que es soluble en soluciones diluidas de ácidos monobásicos, insoluble en solventes orgánicos puros, tiene propiedades filmogénicas, o sea, puede formar película, tiene propiedades anfotéricas, se adhiere a las fibras del papel, refuerza la resistencia del papel tanto en seco como en húmedo, que esta es una propiedad muy interesante. No es tóxico, es biodegradable, de fácil acceso y barato, puesto que es uno de los biopolímeros más abundantes en la naturaleza. Tiene alto potencial para la obtención de derivados y tiene propiedades bactericidas y fungicidas. Algunas aplicaciones que se le han dado en base a muchas investigaciones que se han hecho sobre este material es en la fabricación de geles, la elaboración de nanomateriales, aplicaciones biomédicas, pues ayuda a acelerar la cicatrización de heridas, la elaboración de fármacos de liberación controlada, en materiales y dispositivos quirúrgicos, en aplicaciones en la industria de alimentos, en particular en la conservación de alimentos, en aplicaciones agrícolas y silvícolas, gracias a que tiene interacciones con las plantas, se da una especie de estimulación de una reacción antígeno. Las plantas pueden detectar la presencia de la quitina y de la quitosana y generan una respuesta que las prepara contra un ataque fúngico, por ejemplo. En la limpieza de aguas contaminadas, en la industria del papel, en la limpieza de aguas contaminadas, puesto que tiene propiedades quelantes que le permiten, entre otras cosas, atrapar metales pesados. En la elaboración de bioplásticos, en la elaboración de fibras, como por ejemplo para suturas, y en la industria de cosméticos. Bueno, el trabajo de investigación que yo inicié en 1998 partía de la siguiente hipótesis. Los éteres de celulosa, por su uso en restauración y su resistencia al ataque de microorganismos, pueden ser una referencia para evaluar la quitosana, que por sus propiedades de compatibilidad con el papel y sus propiedades consolidantes y microbicidas, podría ser una alternativa para la restauración de documentos. Los objetivos de la investigación eran evaluar la capacidad consolidante de la quitosana frente a los éteres de celulosa que son utilizados en la conservación de papel y evaluar las propiedades antifúngicas de papel consolidado con quitosana. Y considerando que después del ataque, las esporas de los microorganismos que quedan entre la red fibrosa permanecen latentes y pueden volver a proliferar cuando el ambiente les es favorable, y que los hongos y bacterias poseen enzimas que degradan la celulosa debilitando las fibras del papel, por lo cual requieren un tratamiento de consolidación. Se eligió como soporte de prueba el papel filtro Whatman número 1, entre otras cosas, además de ser un soporte que se ha utilizado en muchas investigaciones, que está elaborado con linteres de algodón, o sea, tiene un alto porcentaje de celulosa, purificado por lavado ácido para eliminar impurezas metálicas, un valor de pH por extracción fría de 5 a 6, un grado de polimerización de 1000 a 1500, en un grosor de 0.18 milímetros, peso 87 gramos por metro cuadrado y no contiene cargas ni aprestos. Los productos consolidantes, bueno, les había mencionado que comencé la investigación como tesis. Durante el trabajo de tesis utilicé estos materiales: carboximetilcelulosa, elaborado por Química Amtex y distribuida por Droguería Cosmopolita, metilcelulosa o Metocel F4M Premium de Dow Chemical Company, distribuida también por Droguería Cosmopolita, hidroxipropil metilcelulosa, comercialmente de Macol, de la empresa Derivados Macroquímicos, quitosana procesada por el Laboratorio de Química del Departamento de Madera, Celulosa y Papel a partir de quitina de camarones de Sigma Aldrich, con un grado de desacetilación de 82.7%.
Cuando continué, de alguna manera fue como una continuación de este trabajo, un proyecto específico de 2001 a 2007 en el Centro INA Veracruz. Utilicé algunos otros materiales, aparte de los que están aquí, otros consolidantes también, pero me voy a enfocar aquí en este momento solamente en la quitosana y los éteres de celulosa. En este caso utilicé 3 diferentes tipos de metocel, el Clucel G y 2 diferentes tipos de quitosana. Una de Industrias Poseidón, eran dos tipos, uno de 88 y otro de 92% de desacetilación, y quitosana de Sigma Aldrich, grado técnico. Hice varias pruebas para determinar el método de aplicación del consolidante. Al final me quedé con el último, que es la aplicación con un rodillo ranurado, debido a que este método a mí me permitió tener una menor desviación estándar en la aplicación del consolidante. Aquí les presento los resultados de las pruebas físico-mecánicas y químicas. De las pruebas de doblez, aquí pueden ver el número de dobleces en el papel solo, sin ningún tratamiento, y con quitosana. La quitosana y los éteres de celulosa los preparé al 2% peso-volumen. Observamos que los éteres de celulosa conferían una mayor resistencia al doblez, a esas concentraciones. En todas estas pruebas me ajusté a normas TAPI. En cada una de las imágenes van a ver la norma y con qué aparato, con qué dispositivo se hicieron. La blancura, observamos el papel que tiene una blancura de 92.62%. La quitosana afecta la blancura en comparación con los éteres de celulosa. En cuanto al pH, podría decirse, no sé si una desventaja de la quitosana es que como es soluble en soluciones ácidas, pues siempre va a tener un pH ácido. Entonces es muy notorio aquí en el pH. Luego una prueba que se llama resistencia a la tensión a distancia cero, que se hace en un probador de tensión de tipo péndulo, pero se necesita digamos, un artefacto extra, puesto que ahorita les voy a explicar el concepto de resistencia a la tensión a distancia cero. En la prueba normal de resistencia a la tensión, las tenazas del probador tienen una separación. Entonces, al jalar la muestra, se produce un rasgado y entonces no estamos realmente midiendo la resistencia de las fibras, sino de las uniones entre fibra y fibra. En la prueba de resistencia a la tensión a distancia cero, las tenazas del probador están pegadas, o sea, no hay separación. Por lo tanto, realmente estamos evaluando de manera indirecta la resistencia de las fibras. Como el aparato de tipo péndulo no tiene posibilidad de acercar las tenazas tanto, por eso era el dispositivo que les decía, es como una extensión para lograr que aprisione las fibras a esa distancia. Bueno, después la medición de la viscosidad, vemos cómo la quitosana al 2% tiene una muy baja viscosidad en comparación con los éteres de celulosa, y esto ya lo hice después en la segunda investigación, de determinar cuál sería la viscosidad a la cual realmente sería comparable la quitosana con los éteres de celulosa, porque de alguna manera tendría que ser dentro de un rango de viscosidad semejante, no en viscosidades tan distintas, y va variando la concentración.
Ahora, los resultados de las pruebas de resistencia antifúngica. Para esto había que esterilizar las muestras antes de hacer pruebas de inoculación y demás. También hice una evaluación con diferentes métodos. Al final lo hice con óxido de etileno, que fue el que afectó un poco menos que los otros las propiedades del papel y de los consolidantes. Todos los métodos afectan las propiedades de resistencia del papel y de los consolidantes. La esterilización se hizo en un hospital en Guadalajara con la asistencia de personal del hospital. Aquí están los resultados de los efectos de la esterilización con óxido de etileno sobre la prueba de doblez, sobre la blancura, sobre el pH y sobre la resistencia a la tensión a distancia cero. Aquí son porcentajes de pérdida. En el caso del doblez y la blancura, ahí el pH de cuánto era al principio y a cuánto disminuyó, y en el porcentaje de pérdida de resistencia a la tensión a distancia cero, lo que se observó fue más bien una ganancia de resistencia después de la esterilización, aunque mínima, pero había cierto efecto de aumentar la resistencia. Las cepas de prueba, como set básico de prueba, era la Aspergillus niger, Aspergillus terrus y Chaetomium globosum. Y esto está basado en la norma TAPITEC 487, y además en la norma sugieren también utilizar alguna otra cepa aislada del material que se va a evaluar. Entonces yo hice aislamiento de documentos afectados por hongos y aislé pues más de 24 cepas ya puras. De estas me quedé solamente con las que realmente fueron celulolíticas. Hice una selección, ahorita les voy a mostrar, de 16 cepas. Hice la selección por pérdida de peso en pulpa y por grado de polimerización. Aquí están los resultados, ya con las cepas que seleccioné al final, fueron 3. Bueno, habíamos visto antes, la identificación a esta especie no la hice yo, me ayudó la doctora Rosario Vázquez Bravo del Instituto Politécnico Nacional, y las que nada más están hasta géneros y las hice yo. Yo no soy microbióloga, entonces no puedo hacer eso. Bueno, entonces de las 16 cepas me quedé con una Chaetomium britannicum, Penicillium y Alternaria alternata. La selección para la evaluación antifúngica, ya en las pruebas, el método fue el porcentaje de invasión y la resistencia a tensión a distancia cero. Todas las otras técnicas tenían algún problema porque después del ataque ya tenemos las muestras con micelio, con biomasa y restos de los consolidantes, entonces algunas técnicas de evaluación ya no se pueden aplicar muy bien. Creo que la más efectiva, la mejor, fue la prueba de tensión a distancia cero. Esta es la metodología para las pruebas de resistencia antifúngica. La preparación de las cepas, cultivos en tubo de 14 días de edad, suspensión de esporas y micelio, de acuerdo a la norma. Paralelamente, la preparación de las muestras de papel, la identificación del sentido de hilo del papel y marcado, porque esto era muy importante cuando se hacen las pruebas ya de resistencia. Corte y consolidación con los consolidantes. Aquí me faltó la esterilización, luego ya poner las muestras sobre el medio de cultivo de agar con sales minerales, puesto que la fuente de carbono iba a ser el papel, entonces el medio solamente tenía sales minerales. Después de inocular,
se incubó por 21 días a 28 grados centígrados en atmósfera saturada de humedad y oscuridad. Después de la prueba se aseptizaron las muestras con alcohol al 70%, se secaron a 50 grados centígrados al vacío por 2 horas y se evaluaron los resultados. Estos son los resultados del porcentaje de invasión. En una gráfica está el promedio general de porcentaje de invasión por cepa y la otra gráfica por tratamiento consolidante. Luego las de resistencia a tensión a distancia cero, aquí está por cepa y observamos diferencias dependiendo qué cepa. El que tiene mayor resistencia es la control, la que tuvo menor resistencia fueron las dos Chetomium globosum y Chetomium britannicum y Aspergillus terreus. Luego en la evaluación de los consolidantes, aquí sí observamos claramente, yo utilicé la quitosana disolviéndola en 3 distintos ácidos, en ácido acético, en ácido butírico y en ácido propiónico, por eso tengo estas 3, y los 3 éteres de celulosa. Se separan claramente, los productos de quitosana tienen mayor resistencia que los éteres de celulosa y que el control, que no tenía ninguna protección. Y este es el análisis de resultados ya combinando las dos variables, tanto el tratamiento como cada una de las cepas. Y pues aquí lo que se observa es que los que más se deterioraron son con los éteres de celulosa, pero especialmente con la cepa de Aspergillus terreus y los dos tipos de Chetomium, que resistieron más el ataque en los de Penicillium y de Aspergillus niger, que aparentemente no tenían tanto poder celulolítico. Y en el lado de la quitosana, pues también hubo algunas muestras que perdieron bastante la resistencia, que fueron las que tienen Chetomium globosum y Aspergillus terreus. Bueno, también se hicieron otras pruebas en la otra fase de investigación, por ejemplo, el efecto del alcohol al 70% sobre las propiedades físico-mecánicas del papel y los consolidantes, sobre las propiedades filmogénicas de diversos consolidantes, pruebas de envejecimiento acelerado, determinación del pH del extracto en frío, pruebas de fijado de tintas y pigmentos con quitosana. Aquí están algunos de los resultados. Por ejemplo, envejecimiento acelerado. Esta es una tabla que resume un poco de todos los resultados con distintas pruebas. Las conclusiones generales ya de la investigación es que ambos, tanto la quitosana y los éteres de celulosa, refuerzan la resistencia del papel. La determinación de la viscosidad permitió ajustar la concentración de los consolidantes. Los éteres de celulosa alteran menos la blancura del papel que la quitosana, sobre todo si es grado técnico. Aquí es importante la pureza. El pH es específico. La quitosana precipita a un pH de 5.8. Los éteres de celulosa se pueden trabajar a pH neutro. La resistencia a la tensión a distancia cero mide de manera indirecta la resistencia intrínseca de las fibras. La quitosana presenta un ligero efecto protector que es variable dependiendo de la especie fúngica. Y mis recomendaciones son atender a la importancia del pH, la viscosidad, el grado de desacetilación y la pureza de los productos de quitosana. La importancia de conocer las especies de hongos celulolíticos que degradan a los documentos y realizar más investigaciones con otros derivados de quitosana y con distintos tipos de papel para valorar aspectos como influencia de los acabados superficiales del papel, efectos de entrecruzamiento, estabilidad a largo plazo y reversibilidad. Es todo.